Con mucho gusto recibo en el estudio una vez más a nuestra compañera, su amiga Arlet Carreño, que nos trae siempre la historia de alguna mujer relevante cuya obra pues cambia la realidad, ¿no? Así es, querido César. ¿Cómo estás, Arlet? Primero, feliz de estar nuevamente contigo. Eso. Y segundo, queridos amigos de CPR Noticias, quisimos traer a esta su pantalla en el marco de que los medios públicos son de las y los mexicanos, como su canal 14. Quisimos conocer a la persona, al ser humano, a la mujer que encabeza una de las estaciones radiofónicas más importantes de México y América Latina. Sin más, veamos la siguiente historia. Vamos a ver. Buenos días, señoras y señoritas. Esta noche estamos Radio Clash y toda la gente hold on tight. Provengo de una familia pues que por generaciones ha tenido una lucha social importante, primero con mi abuelo, luego con mi tío abuelo, por el tema de la repartición de las tierras a los campesinos, ¿no?, del ejido. Y bueno, mi propio padre también defendiendo las causas de su propia comunidad. Había como una deuda familiar histórica, ¿no?, que a mí me tocaba emocionalmente muy fuerte. Entonces, cuando me ofrecieron la posibilidad de abrir una radio para comunidades indígenas, bueno, para mí fue música para mis oídos, ¿no? Y por eso me fui a trabajar a las comunidades. O radio indígena. Yo trabajé un buen rato con las comunidades nahuas y totonacas. Estuve cerca de 5 años ahí trabajando con las comunidades. Y después de eso me vine a la Ciudad de México. Estuve trabajando en educación indígena un buen rato. No un rato, en realidad fue muy poco tiempo. Y eso me permitió conocer los pueblos indígenas de todo el país. Una mujer que después de conocer las entrañas de las comunidades indígenas en nuestro país, se va al ámbito internacional, a la Universidad de la Mujer en Hamburgo, Alemania. Me involucro mucho más en el feminismo, la información, etcétera, con mujeres de todo el mundo. Y cuando regreso a México, regreso con una idea de que la comunicación, el derecho a la información en México tendría que cambiar. Entonces me voy a trabajar con las mujeres refugiadas guatemaltecas en México. Al regresar a México, comienza a ser parte incansable del impulso a la radio comunitaria. Fue entonces cuando supo que el miedo la acompañaría en toda la lucha. ¿En algún momento llegó a tener miedo? Sí, precisamente cuando el miedo empezó a ser parte de mi vida, fue que decidí salirme de ahí. ¿A qué le tenía miedo? Ya no era sano para nadie vivir con miedo, ¿no? ¿A qué le tenía miedo principalmente? Especialmente al ejército. Especialmente al ejército le tenía miedo, ¿no? Los retenes permanentes, la identificación, qué haces, qué no haces, saberte, porque yo en ese tiempo estaba pues del lado de las organizaciones sociales, como he estado en los últimos 20 años de mi vida. Sufrí, digamos, en carne propia la descalificación y la campaña mediática en mi contra, ¿no? Se me calificaba de promover la radio clandestina y guerrillera. Había la posibilidad de que el ejército cerrara en un solo operativo a todas las emisoras en todo el país. ¿Por qué no le convenía al gobierno tener emisoras de este tipo? Había una campaña negra en contra de estas emisoras que las tachaban de eso, de clandestinas, de guerrilleras, ¿no? de una serie de calificativos que lo único que denotaba era un prejuicio tremendo. Y era una campaña orquestada por la industria de la radio y la televisión, que se oponía rotundamente a que existiera competencia más allá de los medios comerciales, ¿no? Y en ese entorno es cuando en el gobierno de Felipe Calderón me califican como enemiga del Estado, ¿no? Y además me califica un actor de la Procuraduría General de la República, lo cual genera una preocupación en torno a mi seguridad, y tuve que salir del país durante algún tiempo.
Aquella mujer cuyo miedo jamás la hizo claudicar en ningún momento sus aspiraciones de impulso a la radio comunitaria, fue parte del Consejo Consultivo de Oxfam México y del Consejo Consultivo de la Organización Internacional Freedom Expression Exchange de Canadá, además de coautora de No Más Medios a Medias, Participación Ciudadana en la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos y con permiso, la radio comunitaria en México, entre otros libros. Articulista en revistas especializadas en medio, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y de la Asociación Civil Comunicación Comunitaria, y quien hoy es la encargada de dirigir el medio público radiofónico con mayor número de emisoras a nivel nacional y activo desde 1983, el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Me gustaría un sistema de radio pública que sea inclusiva, que sea plural, que sea un espacio abierto para el debate respetuoso, para el pluralismo ideológico, político, social, y que sea capaz de aportar elementos informativos para que la gente se forme una opinión libre. La radio comunitaria indígena es parte fundamental de esta democracia para nuestro país. Ahí lo tiene. Pues ahí está, el perfil de la mujer que encabeza el IMER. Va a imprimir su sello seguramente, ¿no? Y cuando una mujer tan preparada llega a un medio público hay que hacerse a un lado. Mañana tenemos especial. César, amigos, la verdad estoy muy contenta. Ojo con eso. En el marco del Día Internacional de la Mujer, los invito a ver mañana, después de este espacio de noticias, todo un abanico de mujeres que hemos tenido justamente aquí en Mujeres Imprescindibles. Vamos, César, desde la cultura, la política, el cabaret, nos fuimos a Inglaterra. La verdad es que no se lo pierda. Mañana, después de este espacio, los invitamos. Muy bien, pues muchas gracias, Arlet. Mucho éxito, por supuesto, a Leida Calleja y gracias por traerla para acá. Muy buena tarde. Nos vemos.